Hola a todos. Hoy os invito no solo a una explicación sino también a un sentir, a esos momentos en los que el silencio habla más, y a Gökberk Demirci, que saltó a la palestra con una sola palabra. La respuesta de una sola palabra que dio a la pregunta de traición en el programa al que asistió. En todo caso, sí, esta respuesta puede ser corta, pero hay un pasado roto, grandes emociones y preguntas enterradas en silencio detrás de ella. ¿Por qué Gökberk dijo necesariamente? ¿A quién iba dirigida esta declaración? ¿Desgastó las relaciones o señaló una traición que se percibió pero se mantuvo en silencio? Este vídeo no trata solo de revistas. Encontrarás mucho sobre el mundo interior. Si estás listo, tracemos las emociones y las líneas juntos. Antes de empezar, escribe en los comentarios. ¿Para quién crees que era esta respuesta? ¿Cómo reaccionarías si vivieras una situación así? Inevitablemente, confesión del silencioso o voz de la herida. Hay algunas palabras. Parece simple pero encierra tormentas debajo. Al igual que la breve pero contundente respuesta de Gökberk Demirci a la pregunta de si hubo traición, en efecto. Gökberk Demirci, que apareció recientemente en las pantallas con la serie de televisión Yalan, está frecuentemente en la agenda no solo por su actuación sino también por los altibajos de su vida privada. Pero esta vez no se trata de chismes, esta vez, las frases sinceras de Gökberk, expresadas con su propia voz, recuerdan a una cicatriz. La respuesta que dio a la pregunta sobre la traición, planteada por el presentador Ferit Ömeroğlu en un programa al que asistió, resonó en las redes sociales. Quiero decir, definitivamente sucedió. No debería decirlo, pero sucedió. Su declaración, que comenzó diciendo, lo siento mucho, estaba lejos de las reacciones habituales de los tabloides. Ni una ira brutal ni un colapso dramático. Por el contrario, en estas palabras había un resentimiento internalizado, digerido y aceptado. No podía quedarme ahí sentada llorando y quejándome. Así que dije, está bien, gracias. Esta frase es como una de las piedras que cubren el naufragio emocional que ha experimentado Gökberk. Es el resumen de un silencio que no se expresa fácilmente, o que no se puede expresar plenamente aunque se exprese, un silencio que duele pero no grita. En particular, su romance de larga duración y con repercusión mediática con Özge Yağız y la silenciosa separación que le siguió siempre dejaron la pregunta de por qué y cómo se separaron los dos jóvenes que una vez soñaron con el matrimonio. El proceso de ruptura que se inició cuando Özge eliminó todas las fotos de su cuenta de redes sociales dejó una marca en la mente de muchas personas con la frase, algo salió mal pero nadie habla. Tal vez aquello que salió mal fue la traición que Demirci había descrito implícitamente al decir, ya has recibido las señales antes. Cuando decimos traición no nos referimos solo a engaño. A veces, empujar a alguien a la soledad emocional y guardar silencio sobre él es una forma de traición. Las declaraciones de Gökberk son las palabras de un hombre que está roto, pero no destrozado. No lloró, no se quejó, pero permaneció en silencio. Y ese silencio, tal vez, era lo que más le carcomía. Podría ser que este hombre, que mantiene su postura única frente a las cámaras en el punto al que se encuentra hoy, desestimando los traumas de su pasado como necesarios, sea en realidad una forma de liberación. Tal vez con esta palabra completó su cálculo interior y dejó a un lado su carga. Gökberk Demirci demostró una vez más que lo que todo el mundo en el mundo de las revistas pregona, él lo vive callándolo y lo resume en una palabra. Quizás por eso sigue siendo un nombre sobre el que la gente se pregunta, habla y considera sincero. Y quizás lo más importante, por muy cortas que sean algunas frases, el silencio que dejan tras de sí dice mucho. Al igual que, inevitablemente. Esta palabra, inevitablemente, no es en realidad como una confesión, más bien una aceptación. En otras palabras, un breve resumen de una experiencia vivida, digerida, quizás perdonada pero no olvidada. Los fanáticos están divididos ante esta afirmación. Mientras algunos argumentaban que Gökberk era demasiado orgulloso pero demasiado herido, otros admiraban lo mucho que lo había internalizado. Porque no todos pueden llevar su dolor emocional con tanta fortaleza. La línea entre la vida privada de un actor y su personalidad en la pantalla a veces puede difuminarse. Gökberk Demirci es uno de los que caminan erguidos en esta imagen borrosa. Si bien se valora su capacidad de seguir adelante sin traer a su carrera todo lo vivido y sin comprometer su postura profesional, su silencio también despierta curiosidad. Por eso cada respuesta que da no es simplemente una noticia sensacionalista, también es una lectura de personajes,
lo que Goldberg dice sobre su vida en realidad refleja el alma de muchas personas. ¿Quién no ha sido engañado? ¿Quién notó las señales y no las ignoró? ¿Quién no ha tenido que enfrentarse algún día a una pregunta interior? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? Lo que le sucede no es solo la vida privada de una celebridad, conduce a la misma historia con recuerdos que miles de personas reconocen de su propio pasado. Puede que Gökberk Demirci no hable mucho, no vive su vida privada frente a las cámaras, pero cuando habla, no se trata solo de su propia vida, habla de nosotros también. Y quizá por eso una palabra como necesariamente tiene tanto impacto cuando sale de su boca. A veces una sola palabra es tan completa como un libro, y a veces el silencio se escucha más fuerte que 1000 gritos. Precisamente por eso, Ilaki, de Gökberk Demirci, es una frase que surge del más profundo de los silencios. Resonó como un grito. Había resentimiento reprimido dentro de él, ira reprimida, orgullo olvidado y la necesidad de mantenerse firme. Y quizás lo más importante, Gökberk ya no es solo un actor, sino un hombre que sabe cómo proteger sus emociones. Hay algo inevitable en la vida de todos. Algunos gritan fuerte, otros aceptan en silencio. Pero hay algunas palabras que se convierten en la única frase de un corazón que permanece en silencio durante toda la vida. Tal como la muy comentada respuesta de Gökberk Demirci. Este vídeo no son solo los detalles de una entrevista. Fue también el grito silencioso de un hombre que era dueño de sus emociones. ¿Traición? ¿Resentimiento? ¿O es simplemente decepción? Cada uno puede ver en estas palabras tanto como sus propias vivencias. Ahora es tu turno. ¿Qué escuchaste en esta declaración? ¿Crees que la respuesta, necesariamente, de Gökberk fue un punto de ruptura o una despedida al pasado? Vamos, escribe tus pensamientos en los comentarios. Quizás otro corazón se encuentre en la misma palabra. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En los nuevos episodios volveremos con historias que tocarán tu corazón. Recordar, algunas palabras son cortas pero su impacto es largo. Tal como en este vídeo,